Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Cuando está ahí, puede decir amén, aplaudir, no sé lo que quiera. Colosenses 3, versículo 12 al 17. ¿Ya está ahí? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para disfrutar el tiempo por la palabra, que ella es santa. Padre Dios del cielo, Dios mío, estoy dándote gracias, Señor, una vez en este día, Señor, dándote toda la gloria, la honra, Señor, y la exaltación, porque solo tú lo mereces, Padre. Te pido por este momento, Dios mío, que tomes todo el control, Dios mío, que todas las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean palabras tuyas, Dios mío, y que no sea yo, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, y pon oídos prestos, Señor, y un corazón dispuesto para guardar tu palabra, Señor, y ponerla por obra en el pueblo, Dios mío. Te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén. Hermano, puedes sentarse. Yo le puse por tema a esta predicación: ¿qué traes puesto? Mira al lado y diga: ¿qué traes puesto? Y el título que le puse es: vístete de Cristo. Y empezaré preguntándole qué es un vestido. ¿Qué es un vestido? Bueno, vamos por lo sencillo: es algo que nos ponemos para cubrir. Eso es un vestido. Y partiendo de aquí, vestidos o vestiduras son el conjunto de ropa que nos ponemos, las cuales elegimos porque nos gusta, nos pega por el color, para estar de moda, etc. Pero todo esto también habla de estados de ánimo, lo que queremos aparentar en nuestra cuestión social, lo que la ropa habla de nuestros ojos, de si estamos alegres, si estamos tristes. Y hoy por ahí en el mundo también hay una tendencia de vestirse animal, y eso también habla de su estado mental, y así. Y la ropa habla de muchas cosas. Y quiero contarles un sueño que tuvo mi amada esposa. En la noche de martes para miércoles, tocaba el ayuno el miércoles, y a mí me tocaba la palabra del ayuno, pero yo no le dije nada. Y entonces en esa noche ella tuvo un sueño, en el cual ella vio, había alguien desnudo en la iglesia, y entonces la gente como que se le quedaba mirando. Entonces la hermana Ramona, que Dios la bendiga, lo vio y le dijo: hermano, no te puedes estar así en la iglesia, debes vestirte. Y entonces el miércoles, para la gloria de Dios, yo tuve esta palabra sin saber que ella había también tenido este sueño. Y yo sí algo sé, que en Dios no hay casualidades. ¿Cuántos dicen amén? Y las vestiduras nunca son solo ropa, hablan de identidad, estado espiritual, autoridad, pacto y transformación. Y las vestiduras, la vestimenta en el ámbito espiritual significa las verdades que son de la fe, que nos cubren. ¿Cuándo se cubre con las verdades de la fe? Amén. Y les traigo aquí significado general de la vestidura. Y lo primero que implica vestirse es que te identifica. Dígase a tu hermano: vestirte te identifica. Y eso podemos buscarlo en Génesis 27:15. Si quiere apunte, no tiene que buscarlo, pero lo puede ir si quiere. Génesis 27:15. Y dice así: y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿De quién eran los vestidos? De Saúl. Esa vestimenta que ella cogió identificaba a su hijo mayor. ¿Y qué hizo? Vistió al menor, para que pareciera al mayor. ¿Se da cuenta? Ese vestido identificaba al otro hijo. Y algo que tiene que ver con la identidad es que el padre reconoce las vestiduras de los hijos. Yo estoy seguro que si yo le cojo la ropa a mi hermano, mi mamá sabe identificar que esa ropa es de mi hermano. Ella me dice: tírate ese pullover porque eso es de tu hermano.
identificarla. Y nuestra vestidura, nuestra conducta nos identifica como hijos de nuestro Padre. Incluso el olor y la forma de hablar, de expresarnos. Todo eso habla de nuestra identidad y nos identifica como hijos de nuestro Padre. En Génesis 27:27 dice: y Jacob se acercó y le besó, y oyó Isaac el olor de su vestido y le bendijo. Y para ponerlo en contexto comunitario, Isaac ya era viejo, ya él no podía ver bien, y entonces su hijo menor se puso la ropa de su hijo mayor, la ropa que identificaba a su hijo mayor, para que él lo bendijera. Y Isaac era ciego, él al tocar la ropa y por el olor de su vestidura, aunque él no sabía bien, pero dice: estas son las ropas de mi hijo. Así que nuestra vestidura nos identifica como hijos de nuestro Padre. Y dice amén. Y hay bendiciones para cada uno de nosotros. No dejemos que por descuidar nuestra vestidura, alguien más tome nuestra bendición. Y lo segundo que trae la vestidura es que muestra un estado. Puede ser un estado de honra, duelo, pureza, felicidad, pecado. Y en nuestra vida hay tres estados en los que puede estar nuestra vestidura. Y el estado de la vestidura son: nuestra vestidura pueden estar rasgadas, que es cuando sentimos un dolor profundo, cuando estamos arrepintiendo. Vestiduras rasgadas. Pueden estar limpias, que es cuando andamos en santidad, restaurados en Cristo. Pueden ser nuevas, que es cuando nos acercamos al Señor y Él nos da un nuevo comienzo. Y ahí son cuatro estados. Y también pueden estar manchadas o sucias. Y es cuando estamos en pecado o lejos del Señor. Vaya analizando qué vestidura te trae. Dígale al lado: ¿qué vestidura traes? Y espero que todos tengamos las vestiduras limpias en el nombre de Jesús. La tercera cosa que identifica la vestidura es que la vestidura también habla de alguna función o ocupación. Por ejemplo, usted ve un policía, ¿cómo usted sabe que es policía? Por su uniforme azul, anda ahí con una libreta y un pito y una moto esperando para... Tú sabes lo que él hace al ver su ropa. Igual que un doctor, tú ves la bata blanca y ya te dice: este doctor, este sabe de medicina. Así que su vestidura lo identifica, te dice su ocupación, lo que sabe, lo que hace. Y entonces en la palabra de Dios hay muchas vestiduras con diferentes funciones que identifican. Dice la primera que le pongo aquí es sacerdote. ¿Cuál es la función del sacerdote? El servicio a Dios. Y les digo algo de su vestidura, que fue Dios el que la diseñó personalmente. Dios diseñó las vestiduras del sacerdote. Eso se encuentra en Éxodo 28, por si quiere después buscarlo. Y le voy a dar unos elementos que lleva su vestidura con su simbología. Dice que ellos se vestían de lino fino. Eso simboliza la pureza. El efod, servicio; el pectoral, intercesión; el cinto, la preparación; el turbante, autoridad bajo Dios. Ellos cuando iban al altar llevaban unas campanillas que simbolizan testimonio audible. Si ellos estaban mal delante de Dios, ellos morían ahí y tenían que ser sacados con una soga. Ellos llevaban una campanilla que simbolizaba el testimonio audible. Y lo último que llevaba era una placa de oro que decía: santidad a Yahweh, a Jehová. Que eso significa consagración total. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo podemos ver, o bueno, voy a leer de Éxodo 39:41. Dice: las vestiduras de servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Ellos para ministrar debían llevar esas vestiduras. El segundo que traigo de los ejemplos es el rey. ¿Qué hace un rey? Gobernar, dirigir a los ejércitos, la ciudad, todo. El que gobernaba. Y ellos que llevaban al rey puesto una corona, vestiduras reales, ropa ostentosa, cetro. Y les voy a decir qué significa algunas de estas cosas. El púrpura significa autoridad. El oro, la gloria. Túnica larga, dignidad. Y el cetro, poder. Esas son las cosas que generalmente llevaban los reyes. Y cuando alguien perdía el favor del rey, que hacía, le quitaban sus vestiduras. Si tenía un anillo, un cargo, le quitaban el anillo y las vestiduras y se lo daban a otro más capacitado. Y al igual, cuando alguien era exaltado, se le vestía, como lo fue José cuando interpretó los sueños de Faraón, y también Daniel, y quizá otros ejemplos. Les voy a leer Génesis 41:42, que dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué hizo? Le puso nuevas vestiduras. Y vestir significa investir de autoridad.
Cuando alguien te viste significa que te invite de autoridad. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de nosotros con respecto a estos dos puntos, el sacerdocio y el rey? En Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que nos conviene y debemos portar esta vestidura como reyes y sacerdotes, tener la pureza, la integridad y a la vez tener la autoridad, el poder que ejerce un rey. Pero todo esto que sea en el nombre de Jesús y para su gloria. No es ponernos ahora de loco a hacernos los reyes en la calle, no es así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces también existen las vestiduras de duelo, que es cuando yo se postraba, pasaba algo, sufrimiento, ellos se rasgaban la vestidura, se postraban en el suelo, se echaban tierra, silicio, y eso simboliza arrepentimiento, lamento, humillación profunda. Y esto pasa muchas veces en nuestra vida, cuando le fallamos a Dios y ya no sabemos cómo arrepentir, que sentimos por dentro un dolor profundo. ¿A cuánto le ha pasado? Y eso Dios lo ve. Y Él puede cambiar nuestro lamento en baile. La cuarta vestidura que sale es la de guerrero. De esta no voy a hablar mucho porque voy a hablar después, pero ¿qué llevaba el guerrero? Su armadura, espada, escudo. ¿Y qué hacía? Luchar por el pueblo. Eso se puede encontrar en Efesios 6:10 o en las batallas de Josué, las vestiduras de guerrero. Y por quinto le pongo vestiduras espirituales. Y la Biblia habla de vestidura de alabanza. Aunque no habla de vestidura de alabanza así como tal, pero en Isaías 61:3, en la versión Biblia de las Américas, dice, y 61:3, dice: para conceder a los que lloran en Sión se les dio diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que sea glorificado. Que se le dio un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. ¿Cuántos tienen ese manto de alabanza? Amén. También habla de manto de justicia. Esto se encuentra en Job 29:14. Dice, Job 29:14: me vestía de justicia y ella me cubría con un manto y diadema era mi rectitud. Y también hay ropas de salvación. En Isaías 61:10 también habla de eso. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Esa vestidura de salvación tenemos que tenerla. Y también está la armadura espiritual, que es Efesios 6:10 en adelante, pero le voy a leer Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Vestidos con la armadura de Dios. Amén. Y todo esto apunta a lo mismo. Dios no solo cambia lo que hacemos, Él cambia lo que llevamos puesto. Díselo al que está a tu lado: Dios cambia lo que llevas puesto. Y en el sexto lugar, aunque esto no es una vestidura, pero muchas veces nos encontramos así delante del Señor, o nos hemos encontrado, y es la desnudez. Y en la Biblia estar desnudo suele significar vulnerabilidad espiritual, vergüenza, juicio, falta de cobertura divina. Y le pongo el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaban? Ellos ya estaban desnudos en el huerto de Edén, pero no sentían vergüenza. Y entonces cuando ellos pecaban, sintieron la desnudez, se ocultaron de Dios y después tuvieron culpa. Y entonces cuando ellos estuvieron desnudos, Dios fue el que los vistió. Cuando nosotros nos encontremos desnudos en algún momento, Dios es el que nos viste. Debemos acudir a Él. Por lo tanto, la cobertura divina viene de Dios y no de nuestro esfuerzo. Nuestro perdón viene de Dios y no de lo que podamos hacer. Nosotros mismos no podemos hacer nada por nosotros. Solo Dios puede lavarnos, limpiarnos y hacer de algo sucio, roto, algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia, Dios siempre trata primero con la vestidura antes que con la función. El ejemplo, les pongo el rey David. Él no podía usar la armadura del rey Saúl porque él todavía no estaba preparado para eso. ¿Cómo él venció a
Antes de ministrar, nos viste. Aarón dice que llevaba vestidura de santidad. Y el Señor fue el que creó esa vestidura. El Señor nos viste. Antes de entrar a una boda, Él también nos viste. El ejemplo de la parábola del hombre que fue a la boda sin andar vestido de boda. ¿Qué pasó con él? Lo cogieron y lo echaron fuera. Tenemos que estar vestidos. Pero para vestirnos hay que presentarnos ante Dios. Porque Dios es el que nos viste. Por eso debemos presentarnos constantemente ante Dios. Para ser vestidos por Él. Dice, Dios te viste antes de hacer algo. Antes de tomar un ministerio, de ejercer algo, espera a que el Señor te vista. Muchas personas trataron de ponerse la vestidura y no lo tocaban, como lo fue Coré. Coré quiso ponerse la vestidura del líder que traía Moisés, pero no le tocaba a él. ¿Y qué pasó? Se lo tragó la tierra. No podemos querer ponernos las vestiduras que no nos pertenecen. Tenemos que presentarnos ante Dios y el Señor se encargará de vestirnos. ¿Con cuál vestidura? Con la que nos corresponde. Él nos preparará para después cambiarnos de vestidura. David no podía usar la vestidura de Saúl, pero Dios lo fue preparando. Y después, ¿quién fue el rey? David. Amén. Y todo esto me lleva a la conclusión de que a Dios le gustan los uniformes. Y Dios no hace excepción de personas, por lo tanto, Dios tiene un propósito distinto con cada uno de nosotros, pero tiene un mismo plan. Y es que todos procedamos al arrepentimiento y a la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. ¿Y de dónde estamos esto? Pues en la palabra del Señor le daré dos uniformes que hablan. El primero se encuentra en el Antiguo Testamento y el segundo en el Nuevo. El primero es el de los sacerdotes, que ya he hablado de él. El Señor le creó su vestidura y ya sabemos lo que hacían por su función, a qué se dedicaban, pero el segundo son las vestiduras blancas. Y esas son las que tenemos que tener nosotros. No es vestirnos blancos como si fuéramos pocos, como hay gente por ahí, sino es vestirnos de Cristo. ¿Y cómo? Con sus verdades, su principio, revestido de su palabra. Dile al que está a tu lado, nos conviene tener estas vestiduras. Y Dios tiene un trato diferente con los que andan diferente al resto. Sus levitas y sacerdotes solo le servían a Él. No trabajaban en el campo, no mataban en la guerra. Iban a la guerra, pero no tenían que fajarse en ella. Y de Dios venía su sustento. Dígale al que está a su lado, un trato diferente. Pero vamos para nosotros. ¿Qué hay de nosotros? De los que andamos con las vestiduras blancas. Pues te digo, Dios también tiene un trato diferente para nosotros. Aunque afuera haya muerte, para nosotros hay vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? Aunque afuera no haya nada y mucho menos tampoco, dice el Señor que para nosotros no tenemos falta de ningún bien. ¿Cuánto dicen amén? Aunque todo vaya mal, dice el Señor, y a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Dile al que está a tu lado, para ti y para mí hay un trato diferente. El Señor siempre se ha interesado en lo que vestimos. Desde el huerto de Edén, Él fue el que se encargó de vestirlo cuando ellos se vieron desnudos. Dice que José llevaba una túnica de colores que lo diferenciaba del resto. En los tiempos de Moisés también estaban sus levitas. Y más adelante siguen habiendo ejemplos. Y dice, como dice Levítico 16:4, que ellos llevaban vestiduras de santidad, Aarón y los levitas. Y en Génesis 35:2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestra vestidura. Y con este otro ejemplo podemos ver que un simple vestuario puede diferenciar entre los que son de su pueblo y los que no. Y si querían permanecer en su pueblo, debían cambiar sus vestiduras. Díganse a su lado, cambiar sus vestiduras. ¿Limpiarse de qué? De idolatría, mala costumbre, mentira, adulterio, fornicación y todos esos pecados que nombra la Biblia y que usted y yo conocemos. Y todo lo que nos viene de Dios. Y cambiar de vestidura representa reconocer nuestra condición y decirle al Señor, necesito misericordia. Eso representa cambiar nuestra vestidura, reconocer nuestra condición y decirle, yo no me estoy refiriendo a vestiduras físicas, sino a la espiritual, nuestra identificación en Cristo. Y no podemos usar el vestido que usamos en el mundo y ponerle un poquito de Dios. Vengo yo ahora y no sé si
poner un poquito de oración, no es poner un poquito de venir a la iglesia para que me vean a la vestidura del mundo. Al contrario, tenemos que tener la vestidura de Cristo. Y a la larga, ¿y qué pasa cuando vivimos así de doble manera? Un poco de iglesia y un poco de mundo. Dañamos nuestra vida y rompemos nuestras vestiduras. ¿Y qué pasa cuando estamos desnudos? Sentimos vergüenza si alguien nos ve. Y no queremos ser avergonzados. Dice en Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira de vestido y se hace peor la rotura. No podemos vivir de esa doble manera. No podemos un poquito de Dios y un poquito del mundo. Hacer un poquito de lo que le agrada a Dios y de ahí voy para la calle y empiezo a decir mentiras. No se puede vivir así. Y el Señor nos da un consejo en Apocalipsis 3:18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Hay que comprar al Señor vestiduras blancas y oro refinado, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuándo quiere que se descubra la desnudez? Amén. No, amén a eso no. Queremos ser vestidos de Cristo, que no se descubra nuestra desnudez delante del Señor. Amén. En Gálatas 3:26-27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos están revestidos de Cristo? Amén. Y todos nosotros que hemos aceptado al Señor, ya estamos vestidos de Cristo. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿y cuáles son las vestiduras de Dios? ¿Cómo yo conozco cuáles son las vestiduras de Dios? Bueno, pues ellas son la compasión, la bondad, la humildad, la paciencia y algunas otras. Estas son las vestiduras espirituales de cristiano. Díganle de otro lado, estas son tus vestiduras. Debemos vestir la humildad, el amor, la santidad, como si fuera una camisa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Díganle que está a su lado, me gusta ese, si es hombre, me gusta ese pullover de amor que traes. Si es mujer, ese vestido. Ivy, me gusta esa falda de los frutos del Espíritu Santo que traes. Y estos son los atributos que debemos revestir como vestimenta espiritual para reflejar y experimentar el propósito de Dios para nuestras vidas. Otra cosa, estas vestiduras no se venden, y como no se venden, tampoco se puede comprar. Yo no le puedo decir a Ivy, dame tu blusa de los frutos del Espíritu Santo para ponérsela a mi esposa, porque ella no me la puede vender ni me la puede dar. Eso es algo que porta ella, con su trato con el Señor, a través del Espíritu Santo. Eso no se puede comprar. Pero les digo algo, esas cosas el Señor nos las da gratis. Dice, para nosotros los hijos de Dios, Él nos da esta vestidura con su Espíritu Santo, así que si somos hijos de Dios, es Él el que nos viste. Dígale al que está a tu lado, el Señor es el que te viste. Y el que no está vestido así, no es de Dios, y su Padre es otro. Hermanos, no podemos, si ya hemos sido revestidos de Cristo, coserle a nuestra vestidura un trapito de mentira, un trapito de pecado, o un remiendo con las vestiduras antiguas, las que usamos cuando estábamos en el mundo. Porque como leímos ahorita, ¿qué pasa con esa vestidura? Se rompe. Y si somos de Cristo, debemos hablar de Cristo y hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y quizás ya todos hemos sido revestidos de Cristo, y lo que estamos haciendo ahora es lavando un poco más nuestra vestidura, porque en el día a día se va ensuciando. Dígale al que está a su lado, nuestra vestidura en el día a día se va ensuciando. Debemos lavarla constantemente. ¿Cómo lavamos nuestras vestiduras? Solo hay una manera, y es con la sangre de Cristo. Solo a través de su sangre podemos ser limpios y puros. El Salmo 51 habla acerca de la purificación y el perdón. Ya después lo puede leer o buscar. ¿Y qué quiere el Señor? Dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. ¿Cómo debe ser nuestro vestido en todo tiempo? Blancos. Y les quiero leer Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 23. Yo lo leo, no tienen que buscar.
Del 17 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 23. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas busca según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos al Señor? En temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pero el amor fraternal no fingido, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, y que permanece para siempre. Amén. Y otra pregunta, y es: ¿cómo nosotros identificamos estas vestiduras? ¿Cómo nosotros sabemos si está vestido de Cristo o si no? Y eso lo identificamos por lo que hacemos y cómo vivimos. Dice la palabra que por los frutos se nos conocerá. Y nosotros reflejamos lo que hay en nosotros. Díganle a sus manos: por los frutos lo identificamos. Y ya con esto casi termino en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio en Dios. ¿Cuántos tienen un edificio en Dios? Amén. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseamos ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Voy a leer esto de nuevo: no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor cuando venga, el Señor cuando venga quiere hallarnos vestidos, porque cuando Adán se vio desnudo, ¿qué hizo? Se ocultó de él. Y nosotros no queremos ocultar, porque al Señor no le gusta jugar al escondido. Él cuando venga quiere hallarnos ahí, esperándole, para que nos lleve con él. Así como el Señor separó y dio regla y vestiduras a los levitas, así quiere el Señor que nosotros andemos separados, diferenciados al resto. Y no podemos contaminar nuestras vidas o manchar nuestras vestiduras con las cosas del mundo. Debemos mantenernos limpios y lavando nuestra ropa con la sangre de Cristo, pidiendo perdón y ayuda en todo tiempo, para cuando el Señor venga no nos encuentre con ropa sucia o fuegos extraños. Amén. Y ya para terminar, si pueden ir conmigo todos a Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 17. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Apocalipsis 7 del 9 al 17. ¿Ya están ahí? Digan amén. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono
adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dile al que está a tu lado, esos somos nosotros. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son esos? Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y dirá, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Dígale que está a tu lado, nos conviene estar vestidos así.